Bueno, un repaso simplemente, porque es interesante también así rebobinar la película a veces, porque uno pasa el tiempo, los años y ni se olvida de todo lo que, del trajinar que uno tiene. Así como seguramente Guillermo Ereque, si yo le pregunto qué es lo primero que vos hiciste en este tu mundo de las embarcaciones, de los astilleros, armando barcos, qué sé yo, cómo te metiste en todo esto. Y él va a rebobinar seguramente una película de 40 años como mínimo, ¿verdad? Más o menos. Así mismo. ¿Cómo estás? Súper bien. Guillermo Ereque está con nosotros, presidente de Shipyard S.A., propietario del astillero La Barca del Pescador y de la armadora naviera Yerutí S.A. Bueno, el monotema es el famoso caso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Hoy están reuniéndose al parecer allá en Buenos Aires, se reúne el comité intergubernamental para intentar llegar a un acuerdo sobre el cobro del peaje a las embarcaciones. Por un lado se sabe que es ilegal, así como están las cosas, este cobro por parte de la Argentina. ¿Es así? Sí, va contra todos los acuerdos que hay firmados en la región entre los distintos países, en este caso principalmente el acuerdo de Santa Cruz de las Sierras de hidrovía, que es el que marca un poco la forma en que los países pueden manejar y afectar a los demás países en sus aguas soberanas, digamos. Entonces, por ahí va un poco la cuestión de que esto no se compadece de aquel acuerdo que Argentina firmó libremente en su momento y de la cual fue un gran impulsor. Decime, ¿y las aguas? ¿Las aguas? ¿De quiénes son las aguas? Bueno, hago una simple pregunta, ¿eh? ¿De quiénes son las aguas? Desde el punto de vista geopolítico, digamos, las aguas que ingresan a un territorio son propiedad de ese país, pero no las puede manejar libremente. Ha ocurrido este tipo de cosas cuando se firmó el Tratado de Itaipú, cuando se firmó Yacyretá, ahora persiguiendo los nuevos tratados de uso de agua para generación de energía. Había que consensuar entre los países, no solamente los que tienen costa en ese lugar específico, sino con los países afectados más adelante por las aguas. Entonces, es un bien que entra a formar parte del patrimonio de cada país en el momento que circula por su territorio, pero no lo puede manejar aisladamente. ¿Y por qué Argentina cobra y el resto de los 5 países componentes y dueños de las aguas no cobran? Bueno, Argentina lo implementó para recuperar teóricamente las inversiones hechas en el dragado, que nunca lo hemos podido ver, que hicieron teóricamente en el año 2011 más o menos, entre confluencia del río Paraná y Paraguay, a la altura de Resistencia y Corrientes, hasta la ciudad de Santa Fe, que es donde empieza la verdadera hidrovía argentina. ¿Okay? Sí, Santa Fe comienza. Sí, no, en Santa Fe empieza la verdadera hidrovía, que es la zona donde Argentina dragó en forma muy importante, porque el río se lo permite, porque ya tiene la influencia del Río de la Plata en toda esa zona, primero, y segundo, porque necesitaba que llegaran ahí los barcos de gran calado para poder sacar cargas en volúmenes importantes, cosa que de Santa Fe al norte ya difícilmente se puede hacer. Bueno, yo sé que las aguas están bajas ahora, por lo menos del río Paraguay están bajas y muy bajas, pero también hicimos notar hace poco la incursión, al parecer, de técnicos militares de los Estados Unidos que van a ayudar al gobierno de Argentina justamente a dragar esas aguas ahí, o a dragar el río, para que Argentina, pueda ahora legalmente decir que tiene la potestad de cobrar algo a las embarcaciones que pasan por su territorio, hídricamente hablando. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque vos bien decías, antes no podíamos corroborar nada de lo que hicieron, supuestamente.
con estos ingenieros militares de Estados Unidos, expertos en este tipo de cuestiones, ellos sí van a poder decir, ya tenemos esto, contratamos acá, vamos a tener la ayuda de Estados Unidos, y ahora sí podemos nosotros cobrar lo que quisiéramos. Ok. El peaje, como vos sabés, es una tasa que requiere una contraprestación a cambio en el mismo momento. Para que Argentina pueda cobrar un peaje en el tramo soberano que ellos tienen entre Confluencia y Santa Fe, debe haber primero hecho obras en realidad, lo cual hoy es indemostrable por su parte, y tampoco puede cobrar porque en el momento que decidió hacer las obras no consultó con nadie para hacerlas. Entonces la hizo de motu propio y tiene que hacerse cargo de eso. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante podrían llegar a cobrar, pero si realmente las condiciones del río se muestran distintas de lo que son hoy por hoy. Y respecto a eso hay dos cuestiones. La primera, el río no puede ser modificado dramáticamente entre Confluencia y Santa Fe por varios motivos. Primero, porque sería acelerar la velocidad del agua en general, sin ir a cuestiones concretas, técnicas, pero sí modificaría la hidráulica en varios lugares, lo cual haría que en algún momento esa velocidad del agua arrastrara todo el agua que hay en la cuenca y nos quedáramos sin agua. Entonces eso no se puede hacer, primero. Segundo, hay fondos de piedra en distintos lugares que son muy difíciles de tocar. Por lo tanto, si vos dragás todo el río y tenés 3 o 4 puntos donde hay piedras que no permiten pasar más que con un calado determinado, entonces dragaste inútilmente. Porque son cuellos de botella que no se van a pasar de ninguna manera con el calado que teóricamente el río dragado debería permitirte. Ahora, respecto al tema de la incursión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano en la región, que firmó hace ya muchos años un convenio con Paraguay para el mismo propósito que ahora firmó con Argentina, y a la cual Argentina se opuso en una forma absolutamente irregular en aquel momento. Y ahora acepta. Ahora no solo que acepta, sino ellos firman ese convenio. Pero aparte de eso, para que vos veas... Perdóname, ¿y por qué Paraguay neutralizó tal posibilidad con estos militares de Estados Unidos? Por cuestiones políticas internas y externas. En aquel momento, recordarás, el embajador argentino de ese momento en Asunción presentó una nota directamente al presidente del Congreso, que era Tito Saguier, pidiéndole que no se tratara el proyecto de ley por el cual Paraguay aceptaba firmar este convenio. Para que te hagas una idea, nunca un embajador puede dirigir una nota al presidente del Congreso de otro país, lo tiene que hacer a la Cancillería, y la Cancillería en todo caso deriva eso. Para que veas el manejo que tiene este tipo de cosas, ¿verdad? Por un lado, ya ocurría en ese momento ese tipo de actitudes, pero hoy no solamente impusieron el peaje el año pasado, sino que ahora ellos firmaron el convenio al cual se opusieron por cuestiones geopolíticas, de estrategia, de que iban a introducir un montón de espionaje en la región y toda la historia que hicieron en ese momento. Y hoy ellos están firmando el mismo convenio. En realidad, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos es una institución que hace mucho más que lo que un ejército haría. Ellos se han dedicado desde hace más de 150 años a mejorar lo que son las vías navegables en Estados Unidos. Muchos hicieron en el Mississippi también. Hicieron mucho, cometieron muchos errores y hoy tienen mucha experiencia respecto a ese tipo de cosas. Por lo tanto, son una fuente muy buena de información, y para colmo son una organización sin fines de lucro. Por lo tanto, no necesitan ellos cobrarte un precio, sino lo que hacían en el convenio que firmó con Paraguay, y me imagino que es algo parecido a lo que tienen en Argentina, es reembolsarse los gastos que generaría el trabajo de estudio y análisis de la situación del río para dragar. Ellos no vienen a dragar. Ellos no vienen a dragar. Esa es la última de las cosas. O sea que hay que contratar el sistema de dragado. Sí, señor. Porque el Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos
de ingenieros del ejército de Estados Unidos no tiene máquinas para dragar. O sea que ellos vienen ellos vienen a decir qué a hay que estudiar la hacer cosa. para que el manejo de la hidrovía sea el mejor posible. Sea óptimo. Y en el caso de Paraguay, después de insistencia nuestra, conseguimos que incluso se incluyeran en ese acuerdo el tratamiento de las aguas residuales de las ciudades, los problemas de inundación en las diferentes ciudades costeras y también el aprovechamiento del agua para riego, del agua del río Paraguay. O sea, se agregaron esos elementos a aquel acuerdo a insistencia nuestra del sector paraguayo, sobre todo representado por el Centro de Armadores. Entonces, yo creo que el trabajo que ellos pueden hacer es excelente y es importante para los países el tener un plan maestro de manejo de la hidrovía. Si en estas condiciones actuales Argentina firme este acuerdo y Paraguay también va adelante con esto, yo creo que podemos hacer mucho por mejorar el tiempo disponible del río para navegar. No digo la profundidad del río porque ahí no hay que meterse demasiado. Nosotros hoy estamos navegando en las mismas condiciones en las que navegó Alejo García cuando llegó aquí a la región. ¿Sí? En las mismas condiciones, porque el dragado que se hace se vuelve a colmatar poco tiempo después en la mayoría de los casos. Entonces, es un recomenzar. Es un recomenzar cada vez, por un lado, pero aparte de eso hay que agregar una serie de otro tipo de obras, como espigones, canales, esto, lo otro, sin modificar el curso del río para evitar desastres ecológicos que podrían ocurrir si no se cuida este aspecto. Entonces, en ese sentido, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano es excelente asesor para llegar a conclusiones requeridas, digamos. Bueno, y luego, fabuloso lo que decís, luego de esta asesoría por parte de este grupo consultor militar de Estados Unidos, que va a ayudar a esclarecer un montón de cosas, viene la contratación de un operativo dragado, digamos, ¿verdad? Contratar a los que van a realmente hacer el trabajo de dragar el río, ¿verdad? Y supongamos que eso se haga de la mejor forma, que me imagino van a intentar hacer de la mejor forma. ¿Qué va a pasar después? Argentina ya legalmente va a poder cobrar y nadie va a poder decir nada cuando venga ahí la tasa esta que tienen que pagar ustedes los que son dueños de las embarcaciones. En realidad, luego de esta negociación que se estaba llevando a cabo ayer, creo en parte, y hoy principalmente en Buenos Aires, vamos a tener un resultado respecto a eso. Yo creo, a título personal... Guillermo Ereque. Yo creo, Guillermo Ereque, a título personal, que lo que probablemente ocurra es que se reduzca la tasa que querían cobrar originalmente a el 50%. O sea, de 1,47 a 7,35 o 7 con lo que dé. Es lo que vos estás... Es lo que creo que va a terminar siendo. La pelea dura que creo que va a tener que dar Paraguay es lo que ya se cobró en exceso por el año anterior, primero, y segundo, a partir de cuándo corre esto, porque no hay contraprestación hoy a esa tasa. Entonces no hay una posibilidad, un derecho real. O sea, de lo que se cobró se puede otra vez devolver, digamos, lo que ellos cobraron en exceso. Lo deberían acreditar por lo menos sí. a peajes futuros. Eso está muy bien. Pero yo creo... Pero eso se podría dar. Pero la otra cuestión que te puedo decir, a mi criterio personal, que el peaje debería empezar a pagarse el día que esté hecho el dragado y que realmente las condiciones de navegación se hayan modificado y no a partir simplemente del día que se les ocurre a ellos cobrar. Bueno, es cierto, por supuesto que es cierto. Decime, esa hidrovía que para nosotros es Paraguay-Paraná, partiendo de la base que las aguas vienen de arriba, pero para los amigos argentinos la hidrovía se llama Paraná-Paraguay. Eso nosotros no podemos hacer a través de la Cancillería, que se bautice como está es lógico, que tiene que llamarse. Está bautizada de esa manera, pero ellos tienen la libertad de mencionarla como ellos quieren, ¿no? O sea, no hay manera de obligarlos a que cambien. También a mí me llamó siempre la atención. No obligarlo, pero... ¿Por qué en la Argentina se le da un nombre distinto, ¿verdad? Claro. En el tratado original se menciona hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, eso es lo que vale realmente hablando.
Bueno, hidrovía, y acá los argentinos ponen Paraná-Paraguay, designamos con este nombre a un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay. Pero el primer río es el Paraguay, después viene el Paraná. O sea, ellos mismos geográficamente parece que no están en la misma sintonía, porque el primer río es el Paraguay, porque el Paraguay, imaginariamente que cortemos el paso de las aguas, ¿qué va a pasar con ellos? No, cosa que no puede ocurrir. No puede ocurrir, ya sé, pero bueno. Hipotéticamente, sí, hipotéticamente sí. No, de verdad es llamativo el tema. Y a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer para que todo se normalice? ¿Y hasta dónde podemos aceptar lo que los argentinos están gestando? Bueno, en cierta forma yo creo que va a tener que terminar aceptándose lo que te mencionaba o algo parecido, probablemente, en el sentido de que se reduzca el monto que pretendan cobrar realmente. La cuestión, como te decía, lo que podríamos esperar en el mejor de los casos es que se defina qué hacer con lo que cobraron de más en el año pasado y parte de este año, primero, y segundo, a partir de cuándo realmente corresponde cobrar una tasa por un servicio. El día que se haga ese servicio, el día que se preste ese servicio es cuando corresponde. Y una tercera cuestión, ellos no pueden hacer diferencia entre lo que es un armador argentino con un armador de la hidrovía, porque el convenio prevé que eso no es posible. El tratamiento tiene que ser igualitario. ¿Y no es igualitario? No, es muy simple. Los armadores extranjeros pagan $1.47 hoy y el argentino $1.47. O sea, en otra moneda. 1000 veces menos. 1000 veces menos, claro. O sea, es irracional ese tipo de trato. Va contra todos los principios de los acuerdos. Buenos Aires prohíbe el ingreso de tropas estadounidenses al país para administrar la hidrovía. Es otra información. ¿Esta es de hoy? De la semana pasada. Recientemente el gobierno argentino el gobierno de Milei anunció que el país habilitaría el ingreso y establecimiento de militares de Estados Unidos en la hidrovía Paraná-Paraguay, para nosotros Paraguay-Paraná, bajo el contexto de que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos administra la hidrovía del río Mississippi, ya decíamos, y que comparte muchas características con la ruta argentina. Bueno, la ruta regional sudamericana debe de ser, porque acá hay 5 países que están involucrados e interesados y son los dueños de toda esta cuenca, digamos, hídrica, entre paréntesis, ¿verdad? ¿Y cuál es la flota más grande que circula por ahí? Bueno, la paraguaya, sin duda. La paraguaya es la mayor de la región. Argentina tiene una flota muy pequeña actualmente que no ha podido nunca levantar cabeza desde la desregulación de Menem en la década del 90, a principios de los 90, a hoy, debido a la presión enorme que tiene de los costos internos argentinos, fundamentalmente los que tienen que ver con el tema sindical y todas esas cosas que generan sistemas extorsivos en contra de la navegación. Y que Paraguay, gracias primero al convenio que tiene firmado originalmente entre Argentina y Paraguay de libre navegación y luego el de hidrovía, consigue evitar la mayoría de esos costos todo el tiempo. Bueno, estamos aquí nosotros con el ingeniero Ereque. En realidad él es contador, ¿verdad? Sí, yo soy contador en realidad. Presidente de grandes organizaciones, Shipyard S.A., propietario del astillero La Barca del Pescador y de la armadora naviera Yerutí S.A. Con una vasta experiencia, el contador o el señor Ereque, en este caso empresarial de cerca de 40 años o más, en el mundo del transporte fluvial, le permite también tener una amplia visión de cómo desarrollarse como empresario acá en Paraguay. Y hoy se está reuniendo este comité, decíamos, allá en Buenos Aires, por eso la invitación
a Guillermo Ereque acá en nuestros estudios. Reunión de hidrovía, es hora de que le demos un corte definitivo y dar vuelta la página. Esto lo dijo, tengo entendido que el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ex embajador en Buenos Aires, el último embajador que tuvimos en la Argentina, ingeniero Julio César Vera Cáceres. Hoy miércoles se realiza una nueva reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná para analizar el peaje que cobra Argentina, para nosotros todavía ilegalmente, en el tramo Confluencia-Santa Fe. Desde el gobierno nacional, acá el gobierno de Santiago Peña, consideran que es hora de que le demos un corte definitivo y demos vuelta a la página. El encuentro se está ya desarrollando en horas, a hora de la mañana de este miércoles en Buenos Aires, en la capital argentina, confirmó el presidente de la ANNP, el doctor Julio César Vera Cáceres, que fue embajador allá y hace más de 3 años que dejó el cargo porque le obligaron a que deje. Él hubiera seguido ahí en ese cargo porque creo que ahora se postula a una señora, pero todavía no se dio la venia allá por parte del gobierno argentino a la misma. O sea que hace más de 3 años que Paraguay no tiene embajador o representante diplomático en la Argentina. Eso también, este hecho de no tener embajador, pesó en contra de toda esta historia para nosotros. Yo no creo que esto haga ninguna diferencia, Bruno. ¿No? La Argentina actúa así, esté quien esté enfrente. Sobre ¿Ah, todo sí? si el que está enfrente no tiene un poder político real como para neutralizar las medidas que tome. Nos ha tenido siempre así. Te comentaba lo del embajador argentino con una nota presentada directamente al presidente al del canciller. Congreso paraguayo, no, directamente al Congreso paraguayo, al Congreso, sin pasar por la Cancillería. Una falta de respeto absoluto al Estado paraguayo, no al gobierno, al Estado paraguayo. O sea, es una especie de actitud virreinal. De afrenta, sí. Sí. Entiendo. ¿Quién es el embajador argentino para hacerlo? Y él es el representante del gobierno. Entonces, si el embajador lo hace de motu propio, el gobierno lo debería llevar inmediatamente, cosa que no ocurrió en aquel momento, ¿verdad? Y si no lo hace de motu propio, esa es la actitud del gobierno. Pero se hubiera plantado también el gobierno paraguayo, ¿verdad? Ante una cosa así. Porque... harina de otro costal. Bueno, en cuanto a la tarifa actual fijada por Argentina para esto de la hidrovía, para el pase de las embarcaciones, asciende esta tarifa actual a $1,47 por tonelada para las embarcaciones de transporte internacional, embarcaciones que utilizan la vía fluvial. Vera Cáceres, el ex embajador paraguayo en Buenos Aires, señaló que una vez que se llegue a un acuerdo sobre los puntos mencionados anteriormente, se podrán discutir los números. Paraguay espera que la tarifa acordada sea menos onerosa que la actual. Un poco da señales de la actitud ya, de lo que Paraguay estaría dispuesto a aceptar, digamos. Y bueno, ¿y cómo desde acá, digamos, vos ¿cómo se llama? ¿Te imaginás que va a pasar la cuestión? ¿Qué va a pasar a partir de esta reunión? A partir de ahora, digamos. Sí, a partir de hoy. Es lo que te decía, mi feeling es que probablemente la tarifa se reduzca a la mitad. Probablemente esa sea la propuesta del gobierno argentino. Ahora, ¿qué es lo que Paraguay haría como reacción a eso? Es lo que no lo sé exactamente. Pero creo que por lo menos se debería pedir que todo lo pagado hasta este momento ya quede a cuenta de los futuros pagos que tenga que hacerse, la primera. Y la segunda cuestión es que debería ser una tasa con una contraprestación, como te decía, cosa que no ha ocurrido hasta hoy y no va a ocurrir en por lo menos 2 años más. Y eso que se cobró ilegalmente antes se podría reconocer para futuras tasas, digamos. Debería. Si se reduce este monto, esta tasa
en un 50%, por ejemplo, lo que se pagó de más debería ser reconocido, sin ninguna duda. Bueno, el propio Santiago Peña dice que hay una gran sintonía con Javier Milei. ¿Qué decir? Me imagino que sí, me imagino. Es una persona que sabe cómo funciona todo, cómo funciona la economía sobre todo, y sabe que necesita de todos para que la economía de Argentina funcione. Así que yo creo que tiene que haber sintonía entre los dos. Bueno, eso también dijo acá el senador Leite, de que Santiago Peña busca elevar a el rango a presidentes esta historia de las discusiones sobre la hidrovía. Esto dijo Leite acá en nuestro programa, que me parece muy bien, porque yo creo que van a tener el toro por las astas ambos representantes de los países en cuestión, en el caso de Paraguay y de Argentina. Y los otros países, y con esto estamos cerrando, esos otros países, que Brasil tiene intereses, me parece también acá, Bolivia también, todos. Uruguay, ¿y por qué se callan ellos o no aparecen mucho en esta discusión? Creo que en nuestras anteriores conversaciones hemos analizado un poco ese tema, pero siempre vale la pena ponerlo porque contextualiza la situación en general, digamos. El que verdaderamente tiene interés en todo este tema es Paraguay. Brasil tiene una política distinta respecto a la hidrovía. Brasil firmó el Tratado de Hidrovía, usa la hidrovía, pero la política de Itamaraty principalmente es sacar toda la carga brasileña por territorio brasileño al Atlántico. Eso es lo que ellos quieren hacer todo el tiempo. Entonces, fogonear algo como esto no es que les entusiasme mucho. Acompañaron a Paraguay por pedido específico y especial de Paraguay en esta protesta, porque realmente las cosas no debían haber sido como fueron, ¿verdad? Por parte de Argentina. Bolivia tiene una situación un poco rara, porque las decisiones se toman en el altiplano sin conocer la realidad de lo que ocurre en los puertos y en el llano boliviano, que es el que tiene su dependencia fundamental de la hidrovía para exportar los granos y el mineral que pueda producir también. Pero sin embargo, gran parte de todo lo que se decide en Bolivia se decide en el Alto, en La Paz. En La Paz. Y bueno, ellos, cuando las decisiones llegan, probablemente o llegan tarde o son mirando otros intereses y no los del llano. Mirando lejos. Hay una puja interna en Bolivia entre el llano y la sierra. Sí, se sabe. Y así y como bueno, ahora Evo Morales y Luis Arce también así están mismo. en Esa disputa. puja se refleja en este tipo de decisiones. En cuanto a Uruguay, Uruguay, cuanto más complicado sea Argentina, mejor beneficio le saca a la situación. Ah, ¿sí? Claro, porque Argentina, como destino de las cargas de transbordo paraguayas en el comercio internacional, es más barata, es más económica, pero es un problema saber cuándo vas a tener inconvenientes sindicales, portuarios, de algún tipo que no te permitan trabajar libremente. Uruguay es un poco más estable, si bien tiene también sus problemas sindicales y demás, pero es un país con políticas más estables, con un estilo de hacer política internacional distinto a la Argentina. La Argentina, con cada gobierno de facción izquierda, centro, derecha que aparezca, toma actitudes distintas dentro de su política exterior. Uruguay no, Uruguay es mucho más estable. Puede venir un presidente socialista, las políticas básicamente siguen siendo las mismas. Entonces, ellos miran más bien ese aspecto de la cuestión, y lo que pase con el dragado, no dragado, no les importa demasiado, no les preocupa demasiado. Entonces, y tienen sus propios problemas con Argentina, entonces prefiere protestar por sus problemas antes que por estos problemas. Por lo tanto, es Paraguay el protagonista de esta pelea. ¿Qué es lo que pasa? Paraguay es el que está dando la guerra. Esta mañana, antes de la reunión de hidrovía, se iba a producir una hidrovía entre Argentina y Paraguay, donde iban a consensuar lo que se llevaría luego a la plenaria del CIH. Para que vos veas, Paraguay es el que está llevando esto adelante. Y vos decís que vamos a llegar a la corta o a la larga a buen puerto.
Yo creo que vamos a quedar a unos metros del puerto. O sea, en un punto intermedio. No llegaremos al puerto. Yo creo. Eso es lo que yo creo. Es muy difícil hacer que Argentina haga marcha atrás totalmente con las medidas que tomó en el pasado. Es muy difícil. Bueno, muchas gracias, querido Guillermo Ereque, con nosotros, un empresario entendido en esta materia, y esperemos que salga lo mejor, que se resuelva de la mejor forma esta reunión allá en la capital argentina, que esperemos también alguna de ellas y de este calibre de reuniones se hagan acá en Asunción de tanto en tanto, porque yo creo que amerita eso también, no tener que ir como perrito faldero nosotros siempre, sino que también vengan ellos acá. Tenemos que hacer que eso ocurra, y eso depende de los señores ahí de la Cancillería y de nuestro gobierno.